Muy bien, mi nombre es Linda Hinojosa, por parte de GQS, soy graduada de Ingeniería Industrial y tengo una maestría en Administración en Dirección Empresarial. Mi experiencia se enfoca un poco más en sistemas de gestión de calidad, procesos de negocio, implementando y manteniendo normas desde la ISO 9001 y la EMA 17025. Además de trabajar como consultora en diferentes proyectos de mejora de procesos, arquitectura empresarial, riesgos, entre otros, en empresas de media reconocidos a nivel nacional e internacional. Por parte de SoftExpert está mi compañero Gabriel García Jr. Él es graduado en Ingeniería de Calidad con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, brindando consultoría muy puntual en gestión de documentos, riesgos, mantenimiento, procesos y otras soluciones direccionadas a calidad en organizaciones de medio y grande porte. ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos una firma de consultoría enfocada a apoyar a todos nuestros clientes para que obtengan mejores resultados de negocios, utilizando como palanca la gestión de procesos de negocio, analítica de datos, la integración, despliegue y el mayor aprovechamiento de las soluciones tecnológicas. Hemos establecido una serie de alianzas estratégicas con proveedores de soluciones tecnológicas e innovadoras, para ofrecer a todos nuestros clientes una oferta de valor más completa y disruptiva. Es aquí donde nosotros hacemos la alianza con SoftExpert. Pues SoftExpert cuenta con más de 25 años en el mercado y es una empresa líder en soluciones para la excelencia en gestión, proporcionando software y servicios para el perfeccionamiento de procesos de negocio, conformidad empresarial y gobierno normativo. Algunos de los servicios con los que contamos es la gestión y automatización de procesos de negocio, las herramientas para la toma de decisiones, asignación de personal, capacitación, implementación de sistemas rollout y bueno, pues la gestión y conformidad empresarial, que aquí es donde nosotros estamos creando este webinar para platicarlo con ustedes. Muy bien, voy a deshabilitar mi cámara de video para continuar con el webinar. Ay. Muy bien. ¿Qué sigue después de la pandemia? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos constantemente, desde lo laboral, económico, hasta lo personal. Y de lo único que estamos seguros es que las cosas van a cambiar y la manera en la que nos movemos ya no va a ser la misma de antes. Debemos aceptar todo este cambio, adaptarnos a él y empezar a actuar, buscar las estrategias para mantenernos y salir adelante. Y bueno, por esto en GQS y SoftExpert desarrollamos este webinar para darte a conocer algunas de las mejores prácticas y planear y gestionar la continuidad durante cualquier contingencia. Los efectos de esta crisis estarán por un largo tiempo. Y bueno, pues, ¿acaso tenemos la garantía que no volvamos a experimentar algo similar? ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad esperaría que no, o no al menos por mucho tiempo y muchos años, que estos años son los que nos van a permitir para planear y prepararnos ante desastres de esta índole. Ahora, contingencias. ¿Cuáles son las contingencias más comunes o que ahorita se nos vienen en mente? Es precisamente lo que estamos pasando ahorita, la pandemia, el COVID, el coronavirus. Y bueno, pues existen desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios, en fin. Pero también existen otro tipo de contingencias, que son los ataques terroristas, ciberataques, apagones eléctricos, pérdida de personal clave, pérdida de proveedores claves y los retardos en las entregas. Ahora, todos estos últimos son situaciones que afectan a la organización de alguna manera. Y bueno, y por lo menos estas últimas 4, es más probable que ocurra otra pandemia o algún evento desafortunado. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo nosotros como organización debemos comenzar a pensar que necesitamos un programa de continuidad de negocio? Ya, ¿no? Y no hay que esperarnos a que pase otro evento desafortunado, cualquiera de estos, y esos son algunos de ellos, porque existen muchos más.
para empezar a actuar. Y repito, en vez de preocuparnos, hay que ocuparnos. Y entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a ejemplificarlo o con esta cadena de suministro, con esta imagen, cómo afectaría. Supongamos que nosotros somos el fabricante y uno de nuestros productos clave o productos estrella, uno de esos insumos proviene de este proveedor. ¿Ustedes creen como responsables o como dueños de negocio van a aceptar retardos en las entregas o algún defecto en el material o lo que ustedes gusten porque tu proveedor directo tiene algún problema con su proveedor indirecto debido a un desastre o un evento desafortunado? La verdad, yo no creo que seamos tan tolerantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto afecta a nuestro cliente y al cliente final. Y el cliente final al final no va a estar contento. Y pues nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Obviamente, ganancias. ¿Y cómo encontramos las ganancias con nuestro cliente? Con la satisfacción de nuestro cliente final. Y entonces esto es como una cadena de dominó. Lo que hace uno le va a afectar al siguiente. Y bueno, ¿por qué sucede precisamente esto? Porque no consideramos la gestión en la continuidad del negocio y que a la larga puede ser una decisión demasiado costosa. Por definición, tenemos que la continuidad de negocio por parte del ISO 22301 es la capacidad de una organización para continuar con la entrega de productos y servicios dentro de los plazos aceptables a una capacidad predefinida durante la contingencia. Otra de las definiciones que encontramos es un conjunto de medidas que adopta una empresa para garantizar que su operación no se vea afectada de una forma sustancial por eventos que estén fuera de su control. Pero bueno, la continuidad de negocio no solo es lidiar con las consecuencias de los eventos desafortunados o de las contingencias, es más bien prevenir y construir la resiliencia organizacional. Entendamos como resiliencia que es la capacidad de hacer frente a un agente perturbador o situación adversa y recuperar su estado inicial. En este caso, de la organización. Ese es un concepto que se aplica un poco más en términos de psicología, pero ahorita se adapta muy bien a la situación, es lo que estamos buscando, encontrar la resiliencia organizacional, ser resiliente ante cualquier evento desafortunado. Y bueno, por eso aquí tenemos las etapas para generar un plan de continuidad del negocio. En estas primeras 2 etapas encontramos el análisis de impactos y análisis de riesgos. Esos dos son las más importantes, o son las más críticas, porque tú es donde vas a identificar aquellas variables de mayor criticidad para tu negocio y bueno, para poder generar tu plan de continuidad del negocio. Después de ahí viene el manejo de crisis y respuesta de emergencia. En estas 2 etapas, es la ejecución del plan que tú hiciste con estas 2, de tu plan de continuidad del negocio, que es principalmente para salvaguardar aquella infraestructura crítica, aquellas variables que tú definiste en el inicio, igual como quiera ahorita vamos a hablar un poquito más del análisis de impacto y análisis de riesgo. Después de ahí viene la comunicación de la crisis. En la comunicación de la crisis yo realmente la pondría un poco más, porque tú lo tienes que comunicar desde que generas tu plan. ¿Qué es lo que tienes? Te vas a hacer estas 5 preguntas o las 5 W y una H, que es ¿qué vas a comunicar? ¿Cuándo vas a comunicar? ¿A quiénes vas a comunicar? Y esos quiénes deben ser tus partes interesadas que tú hayas definido, ya seas tus proveedores, tus clientes, tus empleados, tus accionistas, en fin. Y bueno, también de qué manera lo vas a comunicar y cada cuándo lo vas a comunicar. Al final tenemos la recuperación de desastres, que bueno, es precisamente como se puede entender. Vas a recuperar todas esas funciones, todas esas variables críticas de la organización después de haber pasado el evento desafortunado. Las 2 etapas me gusta ejemplificarlas con esta fórmula porque para generar tu plan de negocio tú debes de entender
tú debes de generar un análisis de impacto. Tu análisis de impacto, hay una práctica o hay un análisis BIA, que es Business Impact Analysis. Ahorita les voy a mostrar de manera gráfica cómo se muestra ese análisis, donde te definen algunos objetivos. En este análisis tú debes considerar todos tus eventos externos que te afecten directamente o no a tu organización. Indirectamente, pues es precisamente el COVID o los ataques. O sea, todas tus amenazas externas que igual a lo mejor no están ligadas a tu negocio, a tu sostenibilidad, a tu operación. Pero tú también tienes que considerar tus aspectos internos, o sea, tus vulnerabilidades. Ahora, ¿qué variables, dónde puede generar impacto esas variables? Bueno, en la parte financiera, en el incumplimiento de regulaciones o normatividades, en tu infraestructura, en tus procesos, en el cumplimiento con objetivos o en el organigrama de tu empresa. Ya con este impacto y haber definido el nivel de importancia de esas variables o el nivel de criticidad o el nivel de impacto, debes hacer tu evaluación de riesgos. ¿Y la evaluación de riesgos qué es? Bueno, aquí tú vas a definir cuál es el tratamiento que vas a seleccionar, ya sea para eliminar el riesgo, reducir el riesgo, mitigar, compartir o a veces hasta afrontar. Y todo es dependiendo del costo que te genere, bueno, pues el riesgo. Con estas dos, en conjunto, pues ya te sale el plan de continuidad de negocio. Ahora, algo importante es que debemos tenerlo siempre alineado a nuestra estrategia del negocio, este plan de continuidad. Por otro lado, debemos tener presente que no son lineales, no porque a lo mejor me va a impactar de alguna manera en mi infraestructura, quiere decir que me va a impactar de la misma forma en la parte financiera. Quizás no es lineal. ¿Qué quiero decir? Que algunos impactos van a ser mayores que otros. Y bueno, lo que les puedo comentar es que siempre hay que considerar el peor escenario para poder hacer este plan de continuidad del negocio. Este es el que les comentaba del análisis de impacto BIA. Es una mejor práctica que se considera, donde tú tienes que definir aquí unos objetivos importantes. ¿Qué es el punto de recuperación objetivo? Es todo aquello que hasta antes de que tú empezaras más bien, desde antes que pasara el evento desafortunado, cómo estaba tu negocio, qué es lo que tienes que recuperar. Y bueno, pues después viene el tiempo de recuperación objetivo y el periodo máximo tolerable de caída. No vamos a entrar a este análisis, solamente una ejemplificación, que igual este análisis ya está más, lo pueden encontrar en internet, pero también lo pueden encontrar en estas dos, en la norma ISO 22301. Muy bien, ¿de dónde nace esta norma 22301? Nace de la NFPA 1600. ¿Qué es la NFPA? Es una asociación nacional para la protección contra fuegos. Ellos, no recuerdo muy bien el año, ellos deciden crear esta norma sobre la administración de emergencias, desastres y programas de continuidad de negocio. A partir del 2012, el ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, que aquí en China o en Estados Unidos, en Brasil, en donde gusten, se habla el mismo idioma, deciden generar una norma y bueno, pues también es certificable, es una certificación y esa certificación es el sistema de gestión de la continuidad del negocio. Ahorita, bueno, aquí les pongo la página, les pongo cuál es la norma, la última actualización fue la 2019. Lo importante es que se encuentra gratis en internet de manera visual, no sé por cuánto tiempo. Entonces hay que aprovechar, ahí vienen los requisitos que debe tener la empresa para poderse certificar en los sistemas de gestión de la continuidad del negocio. Pero como toda norma ISO, tiene también unas guías de uso para esas normas. Entonces, esa guía de uso es la 22.313, perdón, y se acaba de actualizar precisamente en el 2020. Bueno, no es algo muy alejado a lo que ya conocemos. De este lado, pues viene todas las partes interesadas que les comentaba que ustedes deben de definir.
el requerimiento y luego todos los requerimientos para la continuidad del negocio, todas tus variables críticas, y de ahí entra un proceso de mejora continua o el proceso de planear, hacer, verificar y actuar. En esta etapa de planear es donde tú haces la parte del análisis vía el análisis de impacto y la evaluación de riesgos. Recuerden, esos dos puntos es lo más importante para tú poder generar tu plan de continuidad del negocio. Con esos dos, haces tu plan de continuidad de negocio, entra a la siguiente etapa para la gestión, que tienes que hacer una especie de pruebas para ver si esos planes de cierta forma sí van a dar resultado. Tienes que validarlo y bueno, pues tienes que después con eso, con lo que se haya validado debes de tomar acción si viste alguna mejora. Y bueno, es un ciclo que nunca se acaba. ¿Para qué? Para poderle entregar o comunicar tu plan a esas partes interesadas y bueno, demostrar que tienes continuidad de negocio. Pero también dirán, oye, pues esto suena muy padre, donde tengo que hacer mi análisis y hay mucha información, tanto en la norma de la ISO, en la ISO de la 22000. Pero ¿cómo lo voy a gestionar? O sea, si ahorita me di cuenta que soy en contingencia, que lo tengo que hacer vía remota, no puedo estar en el trabajo, ¿sabes qué? Alguno de los planes o alguno de las estrategias que definieron para recuperar el estatus inicial, pues es que, y para reducir los costos de infraestructura, es que algunos empleados van a estar trabajando desde mi casa. ¿Cómo le puedo hacer? Si no puedo estar en mi oficina, si que me genere tanta documentación. Bueno, pues precisamente por eso tenemos a SoftExpert. SoftExpert Suite es una plataforma para la gestión de la continuidad, lo cual podemos entrar a ella remotamente desde donde estés. Pero bueno, para esto, como quiera, nos va a platicar un poco más mi compañero Gabriel Jr., al cual le voy a pues, ceder el micrófono prácticamente. Y al final, como quiera, estaremos apoyándolos con cualquier pregunta, si quieren adentrar un poquito más. Esto básicamente fue como algo general, un concepto general para que podamos entender cómo encontrar o cómo gestionar mi continuidad de negocio y no esperarnos a que vuelva a pasar otra situación como la actual. Ya estarnos previniendo con los análisis de impacto, con la evaluación de riesgos y darle seguimiento a estas acciones para recuperar el estado inicial, para hacer resilientes. Hay que buscar que nuestros negocios sean resilientes. Bueno, muy bien, Gabriel. Ok, muy buenos días a todos. Ajá. Gracias, Linda, por la introducción. Excelente tratar de un tema bastante actual, de verdad. Ya antiguo, pero muy actual. Entonces vamos a pasar ahí a presentar un poco de nuestra suite. Obviamente que el objetivo es poder mostrarles que realmente mucha acción que se toma hoy es un poco compleja de hacerla cuando estás tratando las cosas por una solución como Excel o como tratando mucha cosa por correo, por ejemplo, por Outlook o lo que sea la herramienta. Entonces, agradezco muchísimo a todos que están participando. Estoy compartiendo mi pantalla, por favor, Linda, ¿me confirma si es posible verlo? Sí, sí puedes ver. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, hoy preparamos para ustedes un portal aquí de informaciones que es generado directamente en nuestra solución. Hablando un poquito de SoftExpert, muy rápidamente, ya tenemos 25 años de mercado y hoy estamos en más de 25 países, actuando con más de 300,000 usuarios por el mundo. Entonces, esos 25 años básicamente nos sirvieron muchísimo para estar alineados a varias evoluciones que el mercado viene sufriendo durante ese periodo todo, ¿no? Entonces, desde una introducción de una norma, como dijo Linda, 22.000, nosotros manejamos varios otros tipos de normas y reglamentaciones justamente para poder estar listos a tratar muchos de esos procesos internos.
Entonces, ISO 9001, por ejemplo, para certificación, ISO 22000, ISO 31000 y así por adelante. Entonces, hoy nuestro primer panel que vemos aquí es un panel que muestra la parte de gestión de procesos. Obviamente, hablando de continuidad de negocios, nosotros sabemos la importancia que tiene una organización de saber cómo están sus procesos internos, cómo va la parte de revisión procesual con sus versiones obsoletas para consulta futura, por ejemplo. Entonces, la cadena procesual desde un macro proceso, que es lo que nos mostramos aquí inicialmente, macros procesos que pueden ser estratégicos, operacionales o procesos de apoyo, como llamamos. Entonces, esa cadena procesual de verdad es importantísima para poder mostrar al mercado, a la organización que estamos bien relacionados entre áreas, entre la propia organización y con nuestros clientes y proveedores, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo es muy importante que resaltar también que nosotros, además de controlar los diseños y flujos de procesos, sean macros o procesos finales, ya vamos a hablar un poquito más de esos ejemplos, también permitimos en la solución que tú puedas instanciar esos procesos. O sea, además de diseñarlo, es ejecutar actividades secuenciales también que pasen por áreas de negocio, que pasen por unidades de negocio y que eso pueda ser muy bien alineado. Uno de los ejemplos que he traído para ustedes hoy es ese ejemplo de cuentas por pagar. Mire que desde un portal nosotros vamos directamente acá con doble clic y eso facilita muchísimo porque obviamente desde un portal inicial nosotros podemos tener varias visibilidades de nuestros procesos. Entonces aquí en un proceso de cuentas por pagar, desde una parte de análisis, una integración con alguna otra solución o apertura de alguna cuenta, aquí puede tener acciones que pueden ser o paralelas o específicas si de acuerdo con algún punto de tu proceso. Entonces, esa cadena procesual o esos diseños de flujos de procesos, así como mensajes que son enviadas de manera automatizada, facilitan, obviamente, para que tú puedas dar seguimiento a las acciones, a las actividades que tiene que ejecutar durante tu día a día. Aquí en la parte de inicial, por ejemplo, podemos tener adjuntos, documentos, formularios, checklists de aplicación. Entonces, es importantísimo resaltar que esos procesos y su cadena procesual debe de estar muy bien organizado. Y con eso, obviamente, mostrar al mercado que estamos listos para atender y estar preparados para la continuidad, principalmente de nuestro negocio. Entonces, ese control de procesos puede tener también procesos de recursos humanos, por ejemplo, una solicitud de nueva vacante o otros tipos de procesos como gestión y aprobación de créditos, por ejemplo, o hasta mismo procesos que son relacionados con innovación. Hay algunos clientes nuestros, por ejemplo, que están utilizando esos procesos de innovación, iniciativas, para indicar la iniciativa, va a rechazar o aprobar esa iniciativa, va a dar una definición de por qué está rechazado o por qué está dando continuidad, hasta llegar a una parte que es registro y control de proyectos. Entonces, esa cadena procesual, otra vez, viene aquí a mostrar que los procesos internos muchas veces ocurren dentro de las organizaciones. Es muy natural decir, sí, yo tengo un proceso para compras, yo tengo un proceso para solicitud de viaje, yo tengo un proceso X, lo proceso que sea de verdad, pero ni siempre tenemos muy bien organizado y pasando por las áreas de negocio esos procesos. Y ahí está a veces nuestra debilidad y conocemos así la dificultad que es gestionar actividades por medio de correos, gestionar actividades y estar acompañando un proceso que está en ejecución por medio de, por ejemplo, de una plantilla de Excel.
Entonces, la idea de esos procesos es poder realmente tener más bien organizadas nuestras actividades internas. Bien, ya que hablamos de proyectos, tenemos que controlar obviamente esos proyectos. Eso es un dato muy importante, o sea, una innovación, una nueva idea de uno de nuestros colaboradores internos, por ejemplo, nos permite accionar programas de proyectos, visualizar avances físicos de proyectos, o sea, estar relacionando nuestros proyectos con la cadena procesual. Entonces, muchos de nuestros proyectos, por ejemplo, tenemos que acompañar plazo, acompañar recursos humanos, acompañar resultados y saber si está bueno o malo en apenas pasando mouse arriba, por ejemplo, eso ya va a te dar una idea. Asimismo, tener todo ese control de notificaciones, por ejemplo, yo tengo un proceso desviado o un proyecto que no está bien, yo puedo recibir comunicados y estar acompañando toda esa cadena de mis procesos y proyectos. Y acá, esos proyectos, obviamente los principales, yo puedo poner también en un portal y estar acompañando, por ejemplo, el avance físico relacionado con el planeado, con el reprogramado y realizado de esos proyectos en gráficos de línea o gráficos también de barras aquí que pueden estar escalonados. Entonces, dar continuidad a esos proyectos o a esas iniciativas que pueden ser demandadas a partir de un proceso inicial es muy importante. Otra vez, resalto la dificultad que nosotros tenemos de manejar eso haciendo por medio de acompañamientos de correos o una validación que tenemos que hacerlo y eso no se torna muy práctico de verdad hacerlo de esa manera. Otro punto muy importante para la continuidad del negocio son la gestión de los activos. Entonces, yo tengo las computadoras o tengo los teléfonos o máquinas y equipos de laboratorio, por ejemplo. Esos activos tienen que estar controlados y yo puedo después ver, por ejemplo, MTTR, MTBF, que son los principales indicadores de activos para decir activos por solicitud de abiertas, de mantenimiento, por ejemplo, de calibración de esos activos también. Entonces, controlar la cadena de activos es muy importante, obviamente, para que tú puedas saber con quién está determinada computadora, cuál es mi vendedor que está con un teléfono específico de la organización, cuál es su número de patrimonio empresarial. Todo eso también ayuda a que des continuidad a tu negocio de una manera bastante alineada a la estrategia organizacional. Un punto muchísimo importante, la gestión de desempeño organizacional. Obviamente que controlar los indicadores de desempeño, sea sobre la óptica de financiero o clientes o procesos internos o aprendizaje y crecimiento, nosotros tenemos que rápidamente y fácilmente visualizar cómo están nuestros indicadores. Entonces, aquí simplemente pasando el mouse de arriba o visualizando una determinada acción, yo puedo dar un clic, por ejemplo, y visualizar el resumen de mis indicadores. Y eso es muy importante porque esos indicadores, yo voy a tener aquí la visibilidad de cómo están en su último periodo informado, por ejemplo, o en un periodo específico, podendo visualizar gráficamente cómo están los indicadores por série y porcentaje y también la parte de acumulado de esos indicadores. Esos indicadores, obviamente, la gestión de desempeño me ayuda tranquilamente a estar mirando cómo va mi gestión y en cada área, en la línea de productividad o el área comercial, por ejemplo, cómo están. Y así vamos viendo entonces la cadena también de nuestros indicadores de desempeño. Todo eso ayudando obviamente a la organización y sus gestores de una manera muy simple, muy rápida y personalizada hasta mismo, porque tú puedes crear ese portal y decir, mira, yo quiero ver solamente indicadores A, B y C, o quiero ver los procesos 1, 2 y 3, y eso te ayuda obviamente a estar controlando toda esa gestión.
En la parte de auditorías y documentos, mira cómo es importante. Y ahí hablando principalmente, yo no tengo condiciones ninguna de certificar mi organización en la norma ISO 9001, por ejemplo, o en otras normas que son pertinentes a su ramo de negocio. Obviamente, controlar sus requisitos, controlar las auditorías que vas a tener de punta a punta. Por ejemplo, quiero controlar mis auditorías internas en relación a la norma ISO 9001. Entonces, hacer esa gestión, ese acompañamiento de mis auditorías es imprescindible. Y yo puedo no solo hacer auditorías internas, como también controlar auditorías de proveedores. Por ejemplo, en proveedores, yo voy en determinados proveedores también a auditarlos para saber cómo va toda su organización, toda su gestión. Y también puedo ser auditado por mis clientes. Ese es un punto muy importante. Hay algunos clientes nuestros, principalmente de agronegocio, industria de alimentos, o automotrices, por ejemplo, que los clientes van a auditar la organización. Y ahí basado en IATF o ISO 17025, por ejemplo, eso es imprescindible que el cliente salga con una satisfacción para poder continuar la transacción comercial con nosotros. Entonces, ese tipo de acompañamiento, de auditorías o seguimientos es muy importante. Y al término de las auditorías, aquí traigo una pantalla también muy importante del sistema que te muestra cómo está mi resultado de las auditorías. Entonces, dependiendo de una puntuación o de un porcentaje que yo tengo, yo puedo indicar si las auditorías están terminando bien, si necesita mejorar, si está bueno, si está satisfactorio o si está realmente no satisfactorio o con un nivel alto de no conformidades. ¿Sí? Entonces, estar otra vez controlando esas auditorías y sabiendo principalmente sus aspectos y resultados es importantísimo. Acá, en la gestión documental, ni se habla, ¿no? Documento es todo dentro de una organización, contenido es todo, porque cuando hablamos de documentos podemos pensar, son documentos de Word o Excel los que más utilizamos. No, de verdad que la gestión documental es gestión también de registros, donde tú puedes tener control de validez documental, control de revisión y versionamiento documental. Y eso va a te ayudar, obviamente, a estar alineado a normas, a políticas internas, a reglamentos, a leyes, por ejemplo. Yo tengo una ley aquí y quiero visualizar muy rápidamente esa ley directamente con un clic en mi pantalla. Entonces, haciendo ese procedimiento, yo voy a tener esa visibilidad de mis documentos, mis archivos de manera muy rápida, sencilla, y principalmente voy a saber si está controlado bajo a las normas también. Entonces yo voy a tener número de versión, número de revisión documental. Algunas van a estar en versión 05, 02, como vemos acá, por ejemplo. Tengo la fecha, tengo que controlar la validez, o sea, licencias ambientales, contratos que yo puedo estar trabajando, obviamente, sin ya estar con validez o un contrato caducado, por ejemplo, a algún tiempo. Eso puede me generar una pérdida tremenda dependiendo del tipo de negocio, del ramo que estoy actuando. Entonces, controlar documentos y auditorías, sin duda, es importante. Y ahí entramos en el punto principal de lo que vimos anteriormente con Linda, que es el control de riesgo. El control de riesgo y los controles que esos riesgos y tratamientos poseen. Entonces, bajo esta óptica que nosotros tenemos y manejamos aquí con relación a procesos, proyectos, activos, gestión de desempeño, auditorías y documentos, nosotros obviamente tenemos que controlar y gestionar nuestros riesgos. Entonces, mire que yo tengo alcances diferentes para riesgos. Por ejemplo, alcance por activo, alcance por desempeño, alcance por proceso,
y así por adelante. Entonces, toda esa cadena que les hablé anteriormente, proyectos, por elementos de riesgos, es importantísimo estar controlando esa cadena. Mire que aquí en uno de los ejemplos, yo tengo aquí riesgos por un mapa estratégico, por ejemplo. Entonces, los objetivos de mi mapa estratégico aquí están. Abajo de esos objetivos yo tengo las perspectivas y por fin voy a tener mis indicadores y consecuentemente los riesgos que están relacionados con esa cadena. Entonces, tengo que hacer todo mi diseño de nuevo de mi mapa estratégico para decir cuáles son los riesgos. No, tú ya tienes controlado tu indicador de desempeño, tu scorecard, y bajo a eso vas a tener, obviamente, tu control de riesgos. Y asimismo puedes tener un mapa de calor, una visión gráfica que va a te mostrar, por ejemplo, en una matriz de probabilidad por severidad, cuáles son los niveles que yo tengo de gestión de esos riesgos. Entonces aquí, a entrar un poquito más detalladamente en un plan, mira que yo tengo la estructura ya me muestra dónde yo tengo riesgos relacionados, obviamente, y de esos riesgos, cómo está la evaluación de criterio de resultado. ¿Sí? Severidad 6 por probabilidad alta, nivel 2, y así yo tengo alto el resultado final. Así como puedo tener otras puntuaciones o otras metodologías que ciertamente la solución también te dispone. En parte de riesgos específicamente, visualizar aquí que se puede tener entonces otro tipo de visión. Y si doy doble clic también, ¿dónde está relacionado? Mira, está relacionado con mi mapa estratégico aquí, porque es una gestión de desempeño. Muy interesante esa integración de la solución que va a te permitir, por ejemplo, gestionar y tener documentos visibles a cualquier momento o en cualquier lado. Las gráficas que te muestran entonces, cuál es mi posicionamiento de un riesgo bajo a una estructura específica. Entonces yo tengo aquí riesgo de nivel alto. Yo puedo estar mirando un poquito mejor aquí también. Es de una auditoría de tiendas y tengo aquí riesgos de estratégica. Y aquí también cómo está el nivel de él. Yo puedo estar mirando, ese aquí 12.25, ¿qué es eso? Entonces yo puedo estar mirando el posicionamiento de esos riesgos de acuerdo con la necesidad que tengo. Asimismo, como estar analizando los datos de riesgo, los datos de mis controles. Mira, no tengo control ninguno para ese riesgo. ¿Tengo tratamientos? Tampoco tengo. Entonces, es importante no solo gestionar la estructura de riesgos específicamente como sus controles y toda esa estrategia y cadena de riesgos. Acá también otro punto que es muchísimo importante, y ahí, claro que estamos hablando un poco superficialmente, un poco más macro de esos riesgos, pero mira que cuando tenemos controles, por ejemplo, tú puedes estar mirando cómo están evaluados también los controles. ¿Cuál es la severidad de un control que fue detectada, por ejemplo, en una matriz de 3x3? ¿Sí? Entonces, esos controles también me permiten estar gestionando y visualizando sus resultados para que obviamente yo pueda tomar una mejor decisión en relación a los riesgos y controles que tengo. Bueno, para finalizar básicamente ese contexto todo que estoy les pasando, es solamente controlar y visualizar mis macros procesos y ejecutarlos, visualizando cómo están su cadena procesual. No, es solamente controlar proyectos y estar asimilando cómo esos proyectos están caminando. No necesariamente. Activos de la misma manera, desempeño de la misma manera. Lo que quiero decir es que además que tú vas a controlar todo eso, tienes obviamente que estar haciendo el control de la desviación, las tratativas de desviaciones de todo eso. Porque obviamente, si estoy viendo que un riesgo está mal, está crítico, por ejemplo, o está catastrófico, como algunas organizaciones indican, de acuerdo con COSO, con ISO 31000, por ejemplo. Las auditorías, si hay desviación de auditoría, obviamente hay ocurrencias de auditorías que yo tengo que acompañar y tratar también. Lo que quiero decir es que esa cadena procesual, yo traje dos ejemplos aquí interesantes a ustedes. Por ejemplo,
tengo que gestionar las quejas de mis clientes sobre productos. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de un proceso. Mira, voy a aumentar un poquito la pantalla para que podamos ver. Donde hay un registro de la queja y el reclamo. El propio cliente puede meterse ahí, por ejemplo, si tú liberas obviamente un tipo de licencia para él, y ese cliente va a estar haciendo entonces la queja, el reclamo bajo a una metodología que tú implementas. O sea, ese diseño de tu cadena procesual, tú mismo vas a hacerlo de acuerdo con lo que tratas hoy. Entonces, la idea de la solución no es que tú, no, voy a cambiar totalmente mi proceso de gestión de tratativa de clientes. No es eso, tú vas a diseñar dentro del sistema y el sistema va a te permitir ejecutar ese proceso, o sea, dar seguimiento a la queja, por ejemplo, de un cliente, como vemos acá, con campos que tú también vas a definir cuáles son los campos que él tiene que llenar. Si hay, por ejemplo, un lugar para poner imágenes, como acá nosotros vemos, si hay una tratativa inicial, mira que aquí ya hay una otra perspectiva, porque mira, ese diagrama de flujo pasó por una tratativa inicial de la queja. Hubo una persona que de manera interna trató esa queja y después lo que va a pasar con ese proceso, la queja va automáticamente enviar un correo a tu cliente indicando, mira, ya te tengo una respuesta. Si esa respuesta fuera satisfactoria, ya tenemos una solución final. Y la solución final puede ser cerrar el proceso o no, el cliente no está satisfecho con la primera respuesta, vamos para una segunda respuesta que sea más compatible y después sí cerrar el proceso o hasta mismo después que respondimos al cliente, ejecutar análisis de causa. Yo tengo que detectar causas, raíces potenciales. Mira que aquí tengo, por ejemplo, una espina de pescado con los 6M, podría ser 4M, 10M o libre. Y de esa análisis de causa con espina de pescado o con 5 porqués, por ejemplo, yo puedo estar aquí gestionando e indicando cuáles son mis causas raíces del problema y después haciendo planes de acciones para que la gente también de manera interna venga a entender que, muy bien, tengo que acompañar las próximas entregas de la transportadora porque el problema muy probablemente estaba relacionado aquí con la transportadora. ¿Sí? Entonces tengo que estar acompañando las próximas entregas de esa transportadora para verificar si nuestros clientes no están reclamando de manera generalizada. Asimismo, realizar acción con el transportador para capacitar a sus empleados. Mira, un punto muy interesante aquí también. El propio cliente puede estarte enviando, por ejemplo, alguna información adicional o tú puedes en una auditoría, y eso sirva para todo, ¿no? Tú puedes diseñar un proceso para auditoría, para tratar las desviaciones y no conformidades, otro para indicadores, otro para proyectos, o puede tener lo mismo indicando apenas de qué se trata y estar tratando todo eso. Y vas a poder adjuntar imágenes que el cliente te pasó o que el área fue detectada alguna no conformidad y puedes sacar fotos y estar ahí mirando de manera bastante completa esa gestión. Y con total seguridad, solamente las personas que pueden incluir, visualizar, los planes de acción también, para todo hay seguridad en el software, para que tú también no vayas a estar entregando a cualquier persona informaciones que son de sigilo exigido, ¿no? Y también otra que les traigo es muy rápido aquí para que veamos también que además de la espina de pescado, y eso aquí ya estamos hablando de eventos de riesgos materializados, entonces yo puedo tener un formulario de desvío, mira que aquí ya son otros campos con otras informaciones, campos del tipo fecha, por ejemplo, campos abiertos para descripción, y así puedo tener también listados de valores aquí que tú defines exactamente cuál es la estrategia. En análisis de causa vas a poder utilizar, además de la espina del pescado que vemos acá, también 5 porqués para detección, obviamente, de causas raíces potenciales de los problemas. Y además puedes tener aquí otros tipos de
gestión, mira que aquí yo puedo añadir controles de riesgos en mi proceso. Puedo añadir documentos de mi base de gestión documental que están totalmente controlados. Puedo estar relacionando incidentes, problemas, productos. Entonces, eso me lleva a tener una gestión y un ciclo cerrado de vida de toda mi organización. O sea, obviamente puede tener otros aspectos acá, solo para finalizar, que nosotros manejamos prácticamente 40 componentes hoy diferentes para gestión de normas, reglamentaciones y calidad. Estamos hablando de una pequeña pero muy importante parte que es desde la cadena procesual hasta llegar a la parte de gestión de riesgos y principalmente la tratativa de las desviaciones, siempre con notificaciones a los usuarios que están relacionados con esas actividades y todo más. ¿Ok? Bueno, es un tema realmente que lleva muchísimo tiempo. Si fuéramos a estar hablando, platicando acá, ciertamente llevaríamos muchísimo más tiempo, pero la idea que queremos pasar a ustedes es que teniendo una solución basada en normas, reglamentos y también una alianza como nosotros manejamos con GQS, por ejemplo, que permite que ustedes tengan una consultoría muy puntual en relación a toda esa cadena de procesos, a riesgos, nos ayuda ciertamente a entregar calidad total a ustedes en el momento en que decidan por optar por nosotros. Entonces, ese es el mensaje que gustaríamos de pasar. Y ahora dejo abierto a preguntas, si posible que sean hechas por medio del chat. Buenos días a todos, otra vez nuevamente soy Linda. Bueno, nada más recordando un poquito el tema que vimos de la continuidad del negocio. Les comentaba que había pues dos etapas o dos procesos esenciales para el plan de continuidad. Y bueno, pues es precisamente la gestión de riesgos, ¿no? Que es el análisis de impacto y tu gestión de riesgos. Y dentro del impacto, tú tenías que considerar varias variables, que es procesos, activos, desempeño, y bueno, financieros. Y todo eso lo podemos ver aquí donde lo está mostrando Gabriel. Exactamente, cuentas por pagar, riesgos estratégicos, riesgos en proyectos. Ahora, después de haber analizado o evaluado esa gestión de esos riesgos, esos impactos y para trasladarlos a riesgos se convierte en un plan. Esos planes también se pueden definir como proyectos dentro de Softexpert. Pues bueno, ahora sí, si quieren conocer algo más, si quieren, ya sea de la herramienta o de algo otro, o alguna duda más puntual, bueno, pues está abierto el chat para que ustedes se sientan libres para preguntar. Ok. Bueno, me parece que no tenemos dudas, por lo menos por en cuanto. Acá queremos dejar abierta nuestra puerta, digamos, así digamos, para que ustedes con cualquier duda que tengan, con toda confianza, si quieren conocer algo más o estar un poco más enterados de cómo manejamos todo nuestro proceso en alianza con GQS, estaremos totalmente disponibles. Agradezco muchísimo la participación de todos por estar acompañando con nosotros esa sesión. Cuídense mucho y acá estamos totalmente pendientes de ustedes. Sí, también les vamos a mandar la encuesta para que por favor la respondan y bueno, pues igual les estaremos mandando la información, la presentación que se vio el día de hoy, donde está el link también o la liga para que puedan visitar
la norma y bueno, pues también el catálogo de SoftExpert. Y estamos abiertos, como dice Gabriel, para cualquier situación o que si quieren conocer algún otro tema, adelante. Igual, cuídense mucho y bueno, pues tomen sus debidas precauciones. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Linda, equipo, un gran saludo.